Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación de Los Siete Reinos. Estamos aquí con Javi Marcos, autor de este libro, gran amigo al que conozco desde hace ya muchísimo tiempo. Sé que estás pasando mucha vergüenza ahora, pero es tu presentación y te tienes que aguantar. Gracias por acompañarnos hoy aquí. Javi, vamos a hablar un poco de tu libro, Los Siete Reinos, de la... Sin el los. Bueno, es verdad, Siete Reinos. Los Siete Reinos es la web. Es verdad, Los Siete Reinos es la muy web. puntilloso. Siete Reinos es el libro, editorial Héroes de Papel. Y yo diría que esto realmente es la obra de tu vida. Es el trabajo de mi vida. Es el trabajo de tu vida. Es una recopilación que creo que cualquier fan de la saga de Canción de Hielo y Fuego o de la serie Juego de Tronos y La Casa del Dragón va a disfrutar mucho leyendo. Aquí hay muchísima información de George R.R. Martin, de las sagas, de las series de televisión. Está tu opinión sobre cosas que han ocurrido en la serie, sobre el futuro de la saga. Tu opinión es la parte que personalmente a mí más me ha gustado y más me ha interesado. Y también hay un capítulo muy, muy, muy emocionante donde hablas de los rodajes. Muy emocionante, periodismo de investigación puro y duro. Pero, como digo, es la obra de toda una vida. Tú llevas más de una década trabajando en torno a la saga de Canción de Hielo y Fuego, en la web de Los Siete Reinos, en tu trabajo en el canal de YouTube. Has estado en televisión, te han entrevistado varias veces. Se te considera un experto en esto, por lo menos en español. Habrá otros en Reino Unido y en Estados Unidos que ganan otras cosas. Pero aquí yo creo que en español el mayor experto eres tú. Y te voy a hacer unas cuantas preguntas del libro para que las personas que nos acompañan aquí o por streaming sepan un poquito más. Y lo primero que te quiero preguntar es... Bueno, yo te voy a cortar. ¿Quién es esta persona que está aquí a mi lado? La que está presentando tu libro. Elia. Eso es suficiente. Elia Miriel. Javier Marcos, es tu presentación. Elia es la directora del podcast Regreso a Hobbiton, el podcast de Sociedad Tolkien española. Además, es la co-creadora del canal de YouTube Magos y Medianos. Se está vengando. Especializado en El Señor de los Anillos, la obra de Tolkien, pero también en Harry Potter. Para los que aquí veo alguno que es fan de Harry Potter. Y luego encima en enero va a estrenar un podcast que se va a llamar ¡Qué fantasía! Igual luego... ¡Qué fantasía de podcast! Pues luego eso saldrá en enero. Y bueno, que Elia es mi amiga hace muchísimos años y le pedí que... Porque Elia es una mujer muy ocupada y yo sé que para ella presentarme era un marrón. Porque tiene muy poco tiempo libre, tiene mucho trabajo, tiene una familia que cuidar y era un marrón para ella obligarle a leerse ese tochaco de libro. Entonces ha hecho un esfuerzo y yo, por favor, aplaudid a Elia que... No, pero que no entiendo nada. Sí. Se vengó. No, en serio, que me ha gustado mucho que me lo hayas pedido. En serio, me ha hecho mucha ilusión. Me siento muy honrada de estar presentando el libro. Así que gracias. Y ahora te pregunto a ti, que eres el protagonista de esto, te pregunto, ¿cuánto tiempo te ha llevado a hacer esto? ¿Cómo decidiste hacerlo? La selección de capítulos eran 7, porque son 7 reinos, tocas 7 temas distintos. ¿Cómo elegiste los temas? ¿Cómo se te acercó la editorial Héroes de Papel? ¿O si lo propusiste tú? O sea, ¿cómo has conseguido de todo tu trabajo, de toda tu labor, de todo lo que has dedicado tanto tiempo, que se materialice en este libro? Que, por cierto, la edición es, madre mía, preciosa. Cuéntanos. Pues, a ver, yo he consumido durante mi vida mucho trabajo de metanarrativo, es decir, no solamente leer El Señor de los Anillos, sino leer libros sobre cómo se creó la Tierra Media o cuál es la vida del profesor Tolkien. Me gusta no solamente analizar su obra, sino analizar lo que está alrededor de la obra. Y yo lo que llevo haciendo desde... leí Canción de Hielo y Fuego en el año 2011, ni siquiera cuando salió la serie, sino unos cuantos meses después. En 2012, finales de 2011... empecé como a bucear más en la saga y a partir de 2013 empecé a crear contenido en Internet de forma muy regular y muy abundante sobre la saga. Primero en la web de Los Siete Reinos, en 2014 se creó el podcast Hielo y Fuego, grabé 200 y pico podcasts. En 2017, además, por consejo de alguna persona que está por aquí, creé un canal de YouTube. Y bueno, he estado creando contenido sobre esta saga muchísimo tiempo. Y claro, yo no solamente hablaba de los capítulos de la serie que se estrenaban cada semana, sino hacía teorías de la saga, reportajes como de investigación y demás, aprovechando además que he tenido la enorme fortuna de que la serie que cambió mi vida, junto a Señor de los Anillos, en este caso la serie se estaba rodando en mi país a 2 horas en coche, luego hablaremos en eso. Sí. La cosa es que siempre me ha gustado mucho este mundo y lo que está alrededor de este mundo. Entonces, ¿cómo surge exactamente la idea de hacer este libro?
Pues bueno, yo leí Héroes de Papel, tiene otro libro que se llama Generación Potter, que si os gusta la saga Harry Potter y si encima por lo que sea no queréis dar dinero a Rowling, es un libro que yo os recomiendo mucho. Generación Potter es un libro que cuenta de qué va la saga Harry Potter, la vida de Rowling, las películas y los libros y un poco de la comunidad fan. Y yo leí ese libro y dije, qué guay que hubiera un libro así de Juego de Tronos. Y luego pensé, vale, ese libro lo tienes que escribir tú. Porque honestamente, pues soy la única persona que ha estado en todos los malditos rodajes de Juego de Tronos en España. Soy que yo soy el único español que ha estado en contacto regular con George Martin. Soy la única persona que tiene este acceso al entorno de George Martin, a sus asistentes, para pues un poquito tener información un poco más cercana sobre ellos. Y dije, pues tengo que ser yo quien escriba este libro. Entonces, este proceso se dio en torno al verano de 2023 más o menos, cuando yo leí ese libro, cuando se me ocurrió la idea de que yo tenía la capacidad de escribir ese libro, y entonces fui yo con quien contactó con Héroes de Papel. Héroes de Papel no recurrió a mí, fui yo quien habló con la editorial. ¿De qué conocía la editorial? La editorial la conocía primero porque había trabajado con la Sociedad Tolkien Española, sacó la revista Break, sacó una sección especial con textos sobre Tolkien, algunos de los autores de esos textos están aquí, por ejemplo, y aparte, las autoras del libro de Generación Potter eran colegas mías. Bea, especialmente se llaman Beatriz y Saida, especialmente Bea, le había visto con ella en varios eventos, en varias premiers, ella trabajaba para Vodafone Televisión, el caso es que podía tener muy fácilmente el contacto con la editora Héroes de Papel. Y les propuse la idea y literalmente a la media hora me dijeron que adelante, que les pareció una idea chulísima, les pareció un proyecto súper original. Este mundo es un mundo que están sacando. El año que viene vamos a tener 2 series spin-off sobre Juego de Tronos. Es decir, este es un mundo que, aunque los libros estén en el estado que estén, se está sacando, HBO está invirtiendo dinero, la editorial Penguin Random House sigue sacando un libro cada año, sea de un tipo o de otro. Entonces es una saga que está muy viva. Entonces yo pensé, bueno, si tenemos una saga que está muy viva y yo tengo el conocimiento y creo que voy a tener tiempo para hacer este libro, pues vamos a ello. Y entonces yo firmé el contrato con ese papel en octubre de 2023 y al final pues el libro salió a la venta el 27 de noviembre de 2025, 2 años después. Los añitos de trabajo. Tú ves la serie de Juego de Tronos, tú no te habías leído los libros todavía, eso no es un secreto porque lo has contado 1000 veces. A raíz de ver la temporada empiezas a leerte los libros y te los devoras. ¿Qué tiene este mundo, o sea, qué tiene Poniente que te enamora y te atrapa tanto como para decir, este es mi lugar? Que quiero decir que a cada uno le pasa con una saga, entonces te pregunto, ¿qué es lo que te enamora de este universo que dices, yo necesito más? Segunda venganza. Elia se leyó antes que yo Canción de Hielo y Fuego. Yo me leí antes que ella El Señor de los Anillos. Pero bueno, a mí El Señor de los Anillos me cambió mi vida. De hecho, cuando aparece aquí la biografía mía en Héroes de Papel, dice, yo leí El Señor de los Anillos con 11 años. Es que está ahí mi padre, que me lo leí por él. Pero bueno. Mi padre siempre me había dicho que me leyera El Señor de los Anillos, que es un libro que me va a encantar. Yo siempre he sido muy lector, pero nunca había leído nada así. Yo recuerdo que lo intenté leer como con 8 años, y tenía 8 años, normal que no me gustara. Tiene sentido, era un poquito pequeño. Pero en 2001, antes de que salieran las películas, volví a intentarlo. Además, yo recuerdo que fui el típico que cuando leyó que Gandalf se caía al abismo, me puse a pasar páginas diciendo, no puede ser, Gandalf no puede morir, y llegué a las últimas páginas del libro que efectivamente se ve que Gandalf está en los puertos grises. Gandalf no ha muerto. O sea, que la idea del spoiler siempre la he tenido yo muy arraigada. Y yo leí El Señor de los Anillos y me cambió la vida. A raíz de entonces empecé a leer mucha fantasía de diferente tipo, de mejor y de peor calidad, nada como Tolkien. Y ese impacto fue en 2001. Resulta que 10 años después leo otra cosa que me impacta muchísimo. Porque igual porque había estado leyendo esa tanta fantasía en medio, que no era de gran calidad, he visto series de televisión, pero no he visto nada que me pareciera una historia tan profunda y a la vez un mundo tan rico, con tantos personajes, con una historia, un pasado, muchos lugares. Esa combinación de una buena trama, para mí George Martin es el mejor creador de personajes que yo he leído nunca en mi vida, y Tolkien le supera en muchas cosas, pero como creador de personajes para mí no hay nadie como George Martin, y a la vez ha creado un mundo que no es la Tierra Media, pero que a mí me parece bastante interesante, sobre todo el pasado. Creo que el pasado de Poniente, todas las épocas de las Reyes Targaryen, creo que es bastante interesante. Entonces yo, vi la serie y yo tengo grabado a fuego el primer capítulo, un capítulo de una serie de televisión que termina con un niño siendo arrojado por una ventana. Yo no he visto eso en mi vida y creo que no he visto una decisión tan osada como esa, igual nunca en la ficción. Luego, pues Bran
no muere. Y Bran es un personaje de la historia. Y Bran, spoiler, se convertirá en el rey al final de la historia. Pero me impactó. Yo no he leído jamás una narrativa que fuera tan valiente de cargarse al protagonista, porque el primer capítulo de la saga, después del prólogo, es Bran. El final, el primer libro, el protagonista es Ned Stark, que también muere. Esa idea de que tú crees que hay un protagonista y te lo arrebatan, yo no la había sentido jamás. Porque Tolkien, Gandalf no muere, Frodo no muere. Entonces, esa idea de que te quiten a la persona con la que te has encariñado durante tanto tiempo, o en el caso de Bran, aunque solo sean 20 páginas o 50 páginas, a mí me impactó muchísimo. Sí, es impactante. Por eso yo prefiero La Tierra Media. Sí. Estoy bien ahí, ¿no? Sí. Mencionas a Tolkien constantemente, pero Martin también lo hace. Sí. Tienes un un capítulo dedicado al autor en el que recorres su biografía, porque al final es cierto que la diferencia entre tú y yo es que tú puedes conocer al autor de tus sagas favoritas sin hacer una ouija. Sí. Eso tiene muchas ventajas. Sí. Una de ellas es que has podido encontrarte con él varias veces y conoces mucho de su vida. De hecho, la recorres en este primer episodio y encuentras muchos vínculos entre la historia que cuenta en Canción de Hielo y Fuego y su propia experiencia vital. Y son muchas, muchísimo. La Casa de la Puerta Roja, bueno, un montón de... Lo cuentas todo ahí. ¿Tú crees que Martin, o a lo mejor lo sabes con certeza, la vida de Martin impregna cada una de sus obras, o especialmente tenemos un reflejo de cosas que le han pasado en Canción de Hielo y Fuego? Yo creo que más en Canción de Hielo y Fuego. O sea, Martin, antes de hacerse famoso por Canción de Hielo y Fuego, había escrito muchísimo relato corto y especialmente de ciencia ficción y de terror. Y el desarrollo de personajes que tiene ahí, y yo lo he leído bastante, hay alguna cosa que pueden ser ecos de su infancia. Él es de una familia muy humilde, que crece en unas viviendas de protección oficial, para que nos entendamos, en Bayona, en Nuevo México. Y hay una parte de ese mundo grim, ahora se diría grimda, ¿no? Pero hay una parte de oscuridad que tiene que ver con una infancia pues bastante miserable en algunas cosas, que se puede ver reflejada, pero donde sí que hay... Lo que pasa es que Canción de Hielo y Fuego no es el reflejo de la vida de Martin, es el reflejo de la vida y de la obra de Martin. George Martin nace en 1948, no el mismo año que nace Viserys Targaryen, como me han corregido mis lectoras betas, Eunice y Gema, que están por aquí. Pero en Canción de Hielo y Fuego no solamente se recoge la vida de Martin, sino todo lo que llevaba escribiendo. Desde... Los números se me dan regular, pero del 48 al 96 hay 48 años. George Martin publica su novela que le convierte en una estrella, que ha vendido más de 100 millones de libros, cuando tiene 48 años. Empieza a escribirlas en el 91, muy bien. 45 años, me da igual, 43. Lleva toda una vida escribiendo y toda una vida vivida. Pues esta saga, la saga Canción de Hielo y Fuego, es la recolección de toda esa vida y todo lo que había publicado previamente. Entonces, yo añado esa otra cosa, su vida, pero también su obra. Como hemos comentado, has estado con él por lo menos 3 veces, yo creo. Más. Eres de Spanish Guy, Sí. para George R.R. Martin. Sí. ¿Eso de no conozcas a tus héroes es cierto? Sí. Sí. Yo en el libro lo dejo caer un poco y la primera vez que conocí a Martin fue decepcionante. Es así de claro. Y luego se ha matizado un poco, pero ahora que he estado con él en Islandia... no es una persona ni simpática, ni entrañable, ni sacrificó su tiempo por verme a mí. A mí me conoce, sabe quién soy, respeta mi trabajo, pero igual que, por ejemplo, yo he visto en Avilés a Brandon Sanderson o a Joe Abercrombie o a Jay Kristoff sacrificar su tiempo por estar con fans, yo a Martin nunca le he visto eso. Tú nunca has conocido a Tolkien, no sé cómo sería Tolkien en persona, las biografías algunas no le dejan muy allá, no sé cómo sería interactuar con él. Bueno, pero, por suerte nunca lo sabré. Bueno, en el más allá ojalá, pero bueno. Pero George Martin no es una persona simpática, no es un abuelito entrañable, ni adorable, al que queremos ahí a darle con el lomo una caricita, no. George Martin es una persona que tiene 77 años, que tiene mucha tralla encima, que no le gusta demasiado estar con fans, que le gusta estar con sus amigos que conoce desde hace mucho tiempo y que le gusta que le dejen en paz. Que le gusta que nos dejen en paz es una cosa que todos sentimos muy reflejados, ¿eh? O sea, y una cosa también un poco muy joven, ¿no? Lo de a mí que me dejen tranquilo, que viva a mi rollo. Pero sí que te diría que es cierto. Nunca conoces a tus ídolos. Yo tengo... Lo que pasa es que George Martin, lo que creo es que es... O sea, yo creo que le he tratado mucho, es humano. Y como una persona humana tiene defectos.
y tiene algunos defectos que son propios de tener 77 años. Pues es una persona muy tozuda, que no escucha, le dicen cosas y no hace caso. Yo he cenado con él codo con codo y hay cosas de que te das cuenta de que es una persona que tiene unas ideas fijas para ciertas cosas y no va a cambiarlas. Y que le quieres hablar de un tema y lo ignora totalmente. Cuando estábamos en Islandia, dio 2 paneles distintos que eran de 1 hora, estuvo 1 hora y media hablando, eso sí que a él le encanta, y los panelistas le hacían preguntas y el tío respondía lo que le daba la gana, no tenía nada que ver. Le preguntaban, oye, ¿y qué piensas de la inspiración de la boda roja? Pues sí, pues como te estaba contando, en el año 82 me llamaron para hacer una serie en Hollywood. Porque él venía a hablar de sus movidas. Y ya digo, eso es porque es un tío muy tozudo y ya está. Entonces, pues eso, si sois fan de Brandon Sanderson, es mucho más simpático que George Martin. Claro. También es verdad que el hombre no engaña. O sea, tú miras Poniente y dices, pues no es agradable tampoco. O sea, quiero decir, no es el sitio al que yo me iría de vacaciones. O sea, que en realidad también está marcando un poco lo del muro, ¿sabes? Sí. Yo creo que ahí es una forma de decir, no, ¿sabes? Aléjate. Sí. Pero bueno, es verdad que aún así ha sido muy objetivo con su trabajo porque podías haberle conocido, que te hubiese caído mal Sí. y haber dicho, pues ya, te odio, Sí. no vuelvo a ver tu serie ni a Sí. leer, vamos, Sí. vete a freír gárgaras. Pero respetas, es muy objetivo, respetas mucho su trabajo, valoras todo lo que ha hecho. Eres incluso muy amable, diría yo, porque... Puede ser. porque- Yo le porque quiero, yo no soy tan amable. Yo le quiero mucho, es decir, yo le aprecio a nivel... O sea, he tenido una fortuna estar con él, yo le aprecio a nivel personal. Es decir, o sea, yo si Martin se muriera me daría pena por él, o sea, como persona, y pensaría en su mujer, pensaría en sus amigos cercanos, pensaría en sus hermanas. Pensaría en gente que realmente le quiere. Yo le tengo un gran aprecio personal. Es decir, he tenido, creo que muy poca gente puede decir el hecho de que tengo un aprecio personal hacia alguien, que esa persona sepa tú quién eres, pero... Es que, o sea, Martin no es mala persona, Martin es humano. Y como humano, pues tiene los mismos defectos que podemos tener tú y yo. Y lo que pasa es que cuando Yo tú... no tengo defectos, Javier. Está ahí su marido, no sé si quiere tomar la palabra. Tiene la razón. Vale. La cosa es que el tema de los ídolos me parece muy interesante, porque eso, tú ves a Ed Sheeran en televisión y tú piensas que no va al baño, que sus pedos no huelen y que es pluscuamperfecto. Pues no, todo el mundo tiene defectos. Entonces, es lo que hay y hay que vivir con ello. Muy bien. Si te parece, vamos a entrar en la parte del periodismo de investigación. El capítulo 4 está dedicado a los rodajes en España. No sé si los presentes han tenido la oportunidad de leerlo, pero si en algún momento lo leéis, ríete tú del Watergate, ¿sabes? O sea, está contado con una emoción y una intensidad que es que lo estás ahí leyendo y dices, Dios mío, ¿le pillarán los de seguridad? Y parece que es que le está pillando la Gestapo o la KGB. Dices, a ver, que es un guardia de seguridad de un rodaje y como mucho le dirá, chaval, vete a tu casa, ¿no? Pero lo cuenta con una que dices, Dios mío, es que parece que se está colando en el Pentágono. Es un capítulo muy emocionante, es muy divertido y, por supuesto, es muy Javi. Es muy Javi. Los que estamos aquí y le conocemos sabemos de lo que estoy hablando, ¿no? Pues él siempre está rodeado de amigos, siempre menciona a toda la gente que le ha ayudado en un rodaje, al extra que se acordó de avisarle tal, a su amiga Esther, aquí presente, que llevó conduciendo hasta no sé dónde porque se rodaba tal. Y tú eres muy agradecido, mencionas a todo el mundo, mencionas incluso las relaciones familiares. O sea, yo ahora ya sé que fuiste padrino en la boda de fulanito que te llevó, que fue un extra de tal. Eso también lo cuenta. No, o sea, si tenéis alguna intimidad, pues también estar aquí. Y es lo que hay. Pero, Javi, tío, has ido a todos los rodajes. O sea, realmente estabas totalmente entregado de todo lo que hay aquí, que no quiero destripar mucho, porque yo quiero que esta gente se lo lea. Y los que nos están viendo por streaming también. Pero cuenta la que para ti es la anécdota top. O sea, lo que dices tú, esto es lo máximo. Mira, para mí esta es la mejor porque además alguien que se vio el libro habló de esto en Cadena SER, o sea, que supongo que lo que más le llamó la atención fue eso. Y es la historia con el pastor Tomás en Malpartida, de Cáceres. ¿De Tomás acuerdo? el pastor. Tomás el pastor, que bueno... año 2016. La séptima temporada de Juego de Tronos se anuncia que se va a volver a grabar en España y salen unas informaciones de que se va a grabar en Los Barruecos, que está en Cáceres. Los Barruecos hay una zona que hay como unos lagos y tal, es a 15 minutos de Cáceres en coche. Yo digo, claro, un tema clave de aquí es que cuando tú te leías los primeros libros de Juego de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego, cuando tú te leías, o sea, cuando tú llegabas a ver la serie y te habías leído los libros, sabías lo que iba a pasar porque las primeras temporadas contaban más o menos lo que había pasado en los libros. Cuando se supera la quinta temporada, todo era una sorpresa, todo era nuevo.
mi labor de reporterismo nace de intentar enterarme con esta... Desde que leí que Gandalf moría, esa idea de tengo que saber qué va a pasar, voy a intentar investigar qué se está grabando qué se va a grabar en España. Nadie del mundo sabía qué demonios se iba a grabar en la 7ª temporada de Juego de Tronos. Nadie sabía quién iba a morir. No teníamos ninguna información sobre ello. Entonces digo, pues se va a grabar a 3 horas en coche en mi casa, me voy a acercar ahí. Entonces... A 3 horas en coche de mi casa. Nada. Entonces, recuerdo que estaba en Salamanca, que eran fiestas de Salamanca, que son en septiembre, y digo, bueno, pues de Salamanca a Cáceres está al lado, luego eran 2 horas de coche, pero bueno. Y yo leo que van a grabar en Malpartí de Cáceres, me acerco a Malpartí de Cáceres, llego al centro de información allí de Malpartí de Cáceres. Y hablo con una, no sé si digo el nombre del libro, la mujer que estaba ahí en el centro de divulgación, que ya está jubilada, que tengo su WhatsApp y que a veces le deseo feliz año, en fin. Bueno, pues le digo a ella y le pregunto, oye, pues perdona, me han dicho que van a grabar aquí Juego de Tronos, no sé qué, se especula que va a haber una escena con un dragón, algo así. Y yo no tenía ninguna esperanza, esa gente me dice, bueno, pues yo no sé nada, y yo contaba con ello y como ya había hecho el año pasado, ignorarme, saltarme las vallas, pasar por debajo y ponerme yo a investigar la zona. Eso es lo que había estado haciendo el año anterior. ¿Qué es lo que pasa? Que la mujer del centro de interpretación, que repito, no me acuerdo el nombre, pero si busco mi móvil lo saco, me dice, sí, pues van a grabar concretamente en unas fincas que se llaman Las Breñas, esta finca. Y yo veo el mapa y yo veo, pues primero voy y digo, pues hombre, a ver, esto está a mitad de la nada. Entonces yo voy por una carretera, iba con el coche antiguo de mis padres, que acabó feneciendo poco después de ese viaje, pero bueno, los bajos quedaron destrozados, desde luego. Mi madre aún me recuerda de, te rompiste los bajos para ir a ver esos castillos. No era un castillo, era un campo en mitad de la nada, pero bueno. El caso es que, como cuento en el libro, era una carretera, la carretera se convirtió en camino, el camino se convirtió en sendero de cabras y luego ahí no había nada, solo había tierra. Y el Mercedes de mi abuelo, están aquí mis primos también, evidentemente un Mercedes CLK Elegance que es un coche de lujo, no aguantaba, porque era un coche que podía conducir, no aguantaba ese camino de cabras. Entonces se quedó tirado en mitad de la nada. Claro, que dijo él, voy a abandonar el coche, ¿no? O sea, sí, entonces digo, bueno... Tendré que abandonar el coche. Bajé el coche y dije, bueno, pues a ver si encuentro dónde están grabando aquí Juego de Tronos. Entonces aparece ahí el mejor personaje del libro, claramente. La gente viene aquí a conocer a George Martin y se queda con Tomás el Pastor. Tomás Domínguez. Aparece un tipo, claro, yo voy andando y aparece un tipo en un tractor a lo lejos. Claro, eres un pastor y ves a un tío random por ahí y dices, este me va a robar las ovejas. O sea, ¿por qué va a haber un tío andando en mitad de la nada, un martes random de septiembre? Podría ser un consultor, realmente, también. Bueno, claro, entonces aparece ahí el Tomás el Pastor. Y le digo, hola, muy buenas, bueno, vengo de Madrid, bueno, realmente Salamanca, porque mi familia es de allí, bla, bla, bla. Siempre, datos que a nadie le importan realmente, pero bueno. Y le digo, nada, pues es que me han dicho que van a grabar aquí una serie, bueno, una película, igual les suena de algo el tema. Y el hombre, claro, está subido encima del pastor, tenía más ahí un pastor alemán, que no me gustaría enfrentarme con él. Y como que me dice, sí, no sé qué, sí, van a grabar aquí. No fue especialmente simpático. Es un tío muy extremio, pero está muy castellano, ¿no? Muy recio. Y yo digo, oye, perdona, esto ya fue un triple mío, ¿te importaría darme el móvil para que cuando se acerque el rodaje de la serie pues me puedas decir algo, compartir alguna información y tal? Esa tipo de persona que jamás te imaginaría que tuviera WhatsApp. Entonces dice, vale, apunta. Me da un teléfono, yo asumía que no tiene WhatsApp. Entonces, al rato vuelvo al coche, milagrosamente arranca. Los bajos quedaron destrozados, como mi madre insiste en decirme. Pero bueno, llego a Madrid y le digo, oye, Tomás, ya estoy de vuelta en Madrid, muchas gracias por todo, te seguiré escribiendo. No me respondió. Pasan un mes. Oye, Tomás, me han dicho que ya el rodaje de la serie está confirmado, dentro de un par de semanas, no sé qué tal. No me respondió. Estuvo haciéndome los modernos ghosting durante 2 meses y algo. Y de repente, sin yo decirle nada, cuando está ya empezando el rodaje, me manda una foto de un carromato. Es el capítulo de los botines de guerra, que si no me equivoco es el 4º capítulo de la 7ª temporada de Juego de Tronos. Y me mandó una foto de un carromato. Claro, yo no sabía de qué demonios era ese carromato. Nadie sabía que se iba a grabar ahí. Me manda una foto del carromato. Y le digo, ¿y eso? Y dice, no, es la película. La película. La película que está ganando. Evidentemente no ha visto Juego de Tronos, no ha visto nada. Pero este señor, o sea, era economía del lenguaje. Tú le escribías y decías, no tengo nada que decirte. Sí. Cuando tenga algo que decirte, te lo diré. Toma, un carromato. O sea, no me dijo nada, me mandó una foto de un carromato. Bueno, pues ya está, economía del lenguaje. Claro, entonces, claro, yo publico eso en Los 7 Reinos. No ha podido venir José Friki Doctor, que es colega, y él en su canal de YouTube tenía muchas visitas, tenía muchos seguidores, él contaba todo. Yo
en los reinos siempre tiene una política de contar solo algunas poquitas cosas, no revelar toda la información. Por respeto a la gente que está en la producción, por llevarme bien con HBO, pero también, bueno, por más temas. Pero eso es verdad, tú querías saber. Yo quería saber. No siempre contar. Claro. Yo creo que era muy importante, y esto lo hablaba mucho, y esto lo hablaba yo, lo cuento en el libro, con Winter is Coming, que era como la mayor página de Estados Unidos, sí. Controlar el flujo de información. Saber lo que se había que publicar y Watches on the Wall, lo que había que publicar y lo que no. Porque, por ejemplo, esto es muy fácil. Yo sabía que en la batalla de los bastardos, ¿quién moría? Entonces, yo cuento cada una batalla de los bastardos que yo ni iba a resucitar porque es una cosa que era evidente, pero no cuento quién muere. Así los fans tienen información, pero no les arruino la sorpresa. Yo soy el loco que mira si Gandalf ha muerto, pero no quiero que la gente sea como yo, lo mío no es sano. Entonces, yo les cuento cosas, pero no se lo revelo todo. Entonces, yo quería saber lo que estaba pasando efectivamente en el rodaje. Y entonces, claro, yo publico en los 7 reinos la foto de los carromatos y la gente flipa. Claro, eso está totalmente... Ahí no pueden pasar nadie. Está totalmente seguridad, la policía, tal. Ahí no puede pasar nadie. Y nadie va a imaginar que Tomás Domínguez, el pastor que se dedica a cuidar ovejas, que va en su tractor, resulta que va a estar enviando fotos a nadie. O sea, sería la última persona a la que podrían haber imaginado. Entonces, claro, yo empecé a publicar varias fotos de estos carromatos y tal, y alguna foto de los caballos Lannister que había por ahí. Ese capítulo es en el que Daenerys Targaryen con los Dothraki ataca a los Lannister que justo acaban de conquistar Alto Jardín en el capítulo anterior. Y entonces, pues en estas conversaciones que eran, me manda una foto, muchas gracias, no sé qué, ok, ya está, o sea, bueno, ese tipo de lenguaje, le pregunto, oye, pues este próximo fin de semana que están rodando, me encantaría poder ir allí, ¿me podrías pasarme por allá? Y me dice, vale. Y yo voy ahí y digo, bueno, vale, no sé nada más. Y entonces me dice esa frase de, te recojo. No, te recojo. Y entonces me dijo, ve no sé dónde y te recojo. Y yo estoy ahí con el Mercedes este viejo de mis padres, no sé qué tal, y aparece el tractor. Y me dice, súbete a mi tractor. Es que ese era el medio correcto. O sea, ibas con un Mercedes, pero había que llevar tractor. Era perfecto de incógnito. O sea, qué importante es para el periodismo de investigación tener un contacto, ¿sabes? Tener una fuente cercana, una persona... En las películas de Misión Imposible siempre está el tío que se disfraza muy bien. Sí. Ese era Tomás. Es que Tomás a lo mejor no es ni pastor. Sería increíble. Que puede ser un agente de incógnito. Alguien que pagó a Disney para destruir la reputación de HBO, no sé qué tal. Sería divertidísimo. Y entonces lo que yo cuento en el libro, que es el acto de generosidad que me han hecho nunca, es me recogen el tractor y me dice, espera que estoy con las ovejas. Yo soy un mandano, no digo nada. Entonces estuvimos ahí como media hora que tenía que contar las ovejas a ver si no se la ha pedido ninguna. Que me parece, es su trabajo y me parece bien. Y al rato me dice, venga, vamos a tomar algo, no recuerdo las palabras exactas. Y me llevó a una cabaña que tenía pues en mitad de la nada, no había luz, creo que había agua corriente, pero no recuerdo que hubiera luz, y me sacó un lomo y un queso, y lo tengo grabado a fuego, lomo de este embuchado y queso. Y me dio de comer. ¿Y cómo es eso de que un desconocido que va en tractor te meta en una cabaña sin luz y saque un cuchillo para cortar algo? O sea, antes de que veas el lomo... Yo soy muy inocente, entonces... pero yo digo, ese acto de generosidad, es decir, a mí no me conocía nada. Yo era un loco que había llegado por ahí en un Mercedes que tenía 25 años a preguntarse una película y me dio de comer. Esto podría haber sido un capítulo de Mentes Criminales, pero no. No, es una historia de un rodaje. Y me dijo, pues ahí están con la película, y fue a andar 100 metros detrás de la cabaña donde me dieron el lomo y el queso, y efectivamente estaban ahí los caballos Lannister haciendo maniobras con un croma verde tan grande como un castillo. El problema es que mis medios eran limitados, no podía ir con una cámara enorme, así que pues con mi móvil hice un par de fotos, hice un vídeo que está en YouTube todavía. La calidad es absolutamente lamentable, pero bueno, se ven ahí Lannister Troops, algo así puse de título, pues paseando por ahí detrás de la cabaña de Tomás el Pastor. Magnífico, o sea, maravilloso. Y mira que podía haber acabado regulín. Yo único miedo es que a Tomás el Pastor alguien le dijera algo, pero es que yo creo que nadie nunca sospecharía. Yo creo que Tomás debe ser la típica persona que igual le importa un pito que le digan algo, ¿sabes? O sea, que llega alguien de HBO y es como, The Pictures de... Estoy contando ovejas, ¿sabes? O sea, como... Sí. Pues si os ha gustado esta historia... Tenéis muchas más en el capítulo 4. De hecho, el capítulo 4 casi es una cosa así, una tras otra, porque es verdad que como mucho rodaje fue en España, tuviste mucha oportunidad de ir a varias localizaciones. Es un privilegio que... Además, una cosa que me gusta del capítulo, te voy a decir, aparte de tus aventuras, acompaña al pequeño Javi por los rodajes de Juego de Tronos, me gusta mucho todo lo que cuentas sobre la historia de por qué
vinieron a rodar a España. O sea, cómo se gestó ese proyecto, dónde empezaron a rodar realmente, que pasaron de Croacia a España. O sea, por eso digo que este es un libro que, aparte de tener aventuras tuyas muy divertidas y tu opinión, que me gusta mucho leerla, yo creo que es un libro que da mucha información para el fan de la serie. O sea, aquí hay mucho contenido que yo creo que si te gusta Canción de Hielo y Fuego, tienes que leerlo. Porque te digo que cuentas mucho de pues eso, datos interesantes de cómo fue ese cambio del ministro, de las leyes, la retención que hizo que se trajeran aquí los rodajes, que a ti te vino como caído del cielo. No me quiero alargar mucho más y voy a dejar ya paso a las preguntas, pero el último capítulo es muy interesante porque hablas del futuro de la saga. Y claro, el futuro de la saga es bastante incierto. Bueno, me imagino que habrá alguna certeza en la cabeza del autor, pero nosotros, de momento, tenemos poca idea. Y tú tienes muchas esperanzas. O sea, el final de este libro es muy esperanzador. No, yo no diría eso. Yo creo que sí. Quien ha seguido mi trayectoria, estaba mucho más esperanzado en cualquier momento en mi vida que hace 2023 o 2024. Vamos. Mira, yo, o sea, me lo volveré a repasar, pero ya te digo que a mí me pareció esperanzador, porque mi último capítulo de este libro habría sido Te odio. En comparación con eso, yo creo que esto está muy bien. O sea, tú sabes que el final más o menos lo tiene. Entonces, no apuestas porque vayamos a verlo escrito, pero sí apuestas porque de alguna manera lo conoceremos, lo cual ya me parece suficiente vamos, no sé si compartís esta opinión, pero me parece bastante esperanzador. Y ahora, pero sí te voy a hacer una pregunta sobre George y sobre esto. ¿Tú crees que George R.R. Martin es mejor relatista que novelista? A ver, es una buena pregunta. Por eso la guardo para el final. O sea, creo que George Martin... o sea, igual la mejor prosa que ha escrito George Martin para mí, y creo que he leído todo, me puede fallar algún relato de los 70 a los 80, tengo uno o dos que me bailan, pero creo que he leído todo. Creo que la prosa mejor escrita de George Martin es El Caballero de los Siete Reinos, que ahora va a salir la serie ahora en enero, porque condensa lo que también escribe, los relatos cortos, que es como él hizo un máster. Él estuvo del año 1971 hasta 1984 escribiendo un montón de relatos cortos, luego ya pasó a Hollywood. Pero toda esa maestría que hizo en el relato corto lo hizo en el mundo que es su legado histórico. La gente no va a recordar a George Martin por Reyes de la Arena, por una canción para Lía, que me parece buenísima una canción para Lía, es buenísima una canción para Lía. La gente va a recordarle por Canción de Hielo y Fuego, y si se muere mañana porque le pilla un coche, por ser una saga inacabada. Es la realidad. Entonces, El Caballero de los Siete Reinos tiene ese estilo de prosa tan maravilloso en el mundo de Poniente. Lo que pasa es que no voy a responderte afirmativamente a tu pregunta, que igual lo que estás buscando, porque yo creo que en Canción de Hielo y Fuego George Martin puede dar rienda suelta a su mayor virtud, que es la creación de personajes. Lo he dicho antes, para mí Martin es el mejor creador de personajes que he leído nunca. Y leo mucho. Siempre, gracias a mis padres que están por ahí, he leído muchísimo, también he leído muchísimo. Y de verdad, para mí, es mi opinión personal, no tengo ninguna verdad absoluta. Nadie escribe personajes tan bien como George Martin. Repito, otros hacen mejores mundos, hacen mejores tramas, hacen mejores sistemas de magia, hacen giros de guión más sorprendentes, pero lo que es la construcción de personajes, nadie construye personajes, en mi opinión, como George Martin. Y entonces Canción de Hielo y Fuego le permite crear tal número de personajes que incluso personajes muy secundarios o muy terciarios puedes entender sus intereses, sus empatías, tienen una historia, tienen un pasado, tienen una relación con otros personajes creíble y real. Lo que más hablaba de Canción de Hielo y Fuego, de la serie de Juego de Tronos, y decir, es que parecen personas reales, es que tú ves a... Yo, por ejemplo, mi personaje favorito es Jaime Lannister. ¿A qué te parece Jaime Lannister? Pues ser un niño mimado, ser un niño consentido, que tiene un concepto de sí mismo mucho mayor de lo que realmente es, pero que en el fondo se equivoca pero que quiere levantarse, que ve siempre las contradicciones, los votos en conflicto. Soy el caballero, tengo que defender al débil y tengo que servir al rey. Pero ¿qué pasa si el rey me hace atacar a los inocentes? ¿Qué voto vale más? ¿Mi voto sagrado de proteger al rey como guardia real o mi voto de salvar al pueblo llano como caballero? Esa idea de la contradicción, que para mí, yo la veo en mi vida cada día. Entonces, pues esa profundidad de los personajes es lo que creo que Canción de Hielo y Fuego le permite crear tantos. Y en un relato, por desgracia, no puede crear tantos personajes chulos. Muy bien.
No te voy a decir nada y te voy a contradecir porque es tu respuesta y es tu presentación y a mí me ha valido. Así que ahora, si os parece, nos queda un ratito y voy a dar paso a las preguntas. Y si no tenéis ninguna pregunta, le haré preguntas muy incómodas. En plan, pues no sé, ¿qué cereales desayunas? Hay carrot cake, o sea que... Mira, hay preguntas. Una persona que sabe en el libro. Mejor. Yo tengo una pregunta. Si Martin no lo quiere a nadie, no lo quiere a Dios, si no sois creyentes, no lo quiere la providencia, pasase a la otra vida, ¿tú de verdad crees que se cumpliría su voluntad de no acabar la novela? ¿O crees que los intereses económicos harían que alguien de random pagase a uno de sus asistentes, reventasen la puerta, tirasen a Parris a un lado y cogiesen el ordenador y se lo llevasen rápidamente a Random House a ver qué narices hay escrito en ese ordenador? Yo, en mi último capítulo hablo un poco de eso. Hablo un poco de eso. O sea, la idea es que Martin, él nunca ha llegado a decir vehementemente no quiero que nadie termine mi obra si yo muero. Y él ha puesto un ejemplo, no sé a quién aquí ha leído La Rueda del Tiempo, otra saga que yo me he leído, 14 libros más una precuela, he leído mucho en mi vida. Demasiado. No, nunca se lee demasiado. Un lector vive 100 vidas antes de morir. Aquel que no lee no vive ninguna, solo la suya, por desgracia. La Rueda del Tiempo, Robert Jordan, un escritor formidable, muere en el año 2005, si no me falla la memoria, le habían diagnosticado cáncer. Y él había dicho igual que yo si me muero, porque no sabía que iba a tener cáncer, entonces yo me muero pues, porque es una saga larguísima, si yo me muero, pues se acabó y lo siento mucho, la vida es dura. A Robert Jordan le diagnostican cáncer terminal que se va a morir de aquí a 2-3 años. Por aquel entonces Robert Jordan era el mayor escritor de fantasía vivo del mundo, mucho más que George Martin, había vendido más que Terry Pratchett, Sanderson, esta gente todavía no estaba escribiendo, el Romantasy no se había inventado. Entonces, Robert Jordan dice, pues mira, pues me voy a morir, quiero que mi saga se termine. Y entonces trae a otro chico mormón como él, que se llama Brandon Sanderson, al cual realmente le localiza su mujer, Harriet, que era también su editora, y como que preparan un plan de sucesión y finalmente Sanderson terminaría la saga. Y Martin, yo lo que le conozco y gente muy cercana con la cual he hablado y lo comenté en el último capítulo, si a Martin le diagnostican un cáncer, al 100% lo leeríamos. Encontraría un Brandon Sanderson que jamás sería Brandon Sanderson. A mí a Joe Abercrombie me parece que podría encajar. Realmente los que serían bueno, Daniel Abrams y Frank, los de The Expanse, bueno, encontraría a alguien. Pero tu pregunta es muy buena. ¿Qué pasa si mañana le atropella un coche? Es una pregunta muy razonable. A mí me puede atropellar un coche y a él en Santa Fe también. Yo creo que Penguin Random House publicaría Vientos de invierno, es publicable en 3 meses con lo que hay escrito. Y Sueño de primavera, yo creo que se publicaría siguiendo las notas que él pueda tener. ¿Sería la voluntad de George Martin? O sea, respuesta sería, Penguin Random House lo publicaría. El capitalismo, por desgracia, no puede ser destronado. Ahora bien, ¿sería incumplir la voluntad de Martin? Pues mira, George tiene bastante ego. Y George querría demostrar a la gente que su final es mejor que el de la serie. Porque tiene mucho ego y cuando le han preguntado, y esto lo cuento en el libro, sí, es 2019, dice, la gente conoce un final, pero no el final, con mayúsculas. Es una entrevista con unos alemanes, son gente muy seria. Tengo aquí mi amigo Rubén que vive en Múnich, ha venido desde Múnich a esto. Ahora ya sabéis que Rubén vive en Múnich. Bueno, titulan en mayúscula, los alemanes no suelen poner cosas en mayúscula, entonces tuvo que Martin ser muy vehemente con lo de la gente no conoce el final de verdad. Entonces Martin creo que querría demostrar de alguna forma en su foro interno que hay un final alternativo al de la serie Juego de Tronos que él sabe, como todo el mundo, que a la mayoría de la gente no le gustó. Entonces, yo creo que Penguin Random House lo publicaría por puro capitalismo, pero creo que, en cierto modo, él, desde el más allá, diría, pues les he dado una prueba, o les he dado una muestra, o les he dado una pista de mi final, si lo hubiera podido escribir, hubiera sido mejor al de la serie. Sí, porque eso es verdad que lo pones manifiestamente en el libro y como que él sí que tiene como notas apuntadas de cómo terminaría. Sí. Y tengo la sensación de que sí que quiere que la gente sepa cómo termina. El capítulo 2, que es súper mega cafetero, es Café para mí cafeteros, es el capítulo sobre los libros. O sea, rápidamente, 7 reinos, 7 capítulos. Primer capítulo, la vida de George Martin. Segundo capítulo, los libros. Tercer capítulo, la serie Juego de Tronos, salvo el final. Cuarto capítulo, yo colándome en rodajes.
Quinto capítulo, controversias, el final de Juego de Tronos, la espera por vientos de invierno, series canceladas, bla, bla, bla. Y sexto capítulo, el resto de cosas de este universo, yo qué sé, los juegos de mesa. Juegos de mesa, que me Jorge, ayudó gracias Jorge por... Poderoso, que está por aquí. Eso es. Bueno, pero el segundo capítulo, que es muy cafetero, es los libros, a tope de los libros. Ahí cuento una cosa que es muy flipante, que es en 1993 Martin manda una carta a HarperCollins, con quien ojalá pudiera yo publicar este libro en un futuro, en inglés. Spoiler, exclusiva. Exclusiva. Y ahí cuenta la jodida saga entera. En una carta que manda en 1993, Martin dice que Bran se sienta en el puto trono de hierro. Antes de que se publicara la primera novela. Entonces Martin, evidentemente, si en 1993 tenía ya un plan según el cual pues Bran podía acabar siendo el rey, teniendo como amargo enemigo a Jon Nieve, por supuesto que desde entonces hasta ahora tendrá muchísimas notas de diferentes cosas del final. Y esas notas, para una vida editorial, un saludo a Penguin Random House, que me manda libros gratis, una vida editorial que quiere ganar dinero, es un regalito que no puede dejar escapar. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta? Ah, fenomenal. Sí. Una y otra por ahí. Fantástico. No tengo que hacer nada. Mira tú. A ver, a Martin le fastidió bastante que la serie le adelantara y no poder terminar los libros. Más nos fastidió a nosotros. Perdóname. O sea, voy a añadir. ¿Tú crees que podría pasarle lo mismo con los cuentos de Dan Kier? No. Bueno, perdón que te he interrumpido. Esperamos que no venga a retractar. Perdona. Sigue Espero hablando. que no. Está traumatizado pensando que va a pasar lo mismo y se ponga a escribir como loco cuentos de Dan Kier. No, él, a ver, Uy. A ver, lo primero, él cuando firma el contrato de los cuentos de Anquieg, él deja muy claro, y todas las entrevistas y todo, él es co-creador de esa serie, tiene un rango superior al que tenía en Juego de Tronos, que la serie iba a adaptar los libros ya publicados. Y eso lo dice desde el principio. Y cualquier entrevista, todo el mundo, dicen, aquí vamos a publicar, aquí vamos a hacer una serie de 3 temporadas, una por cada uno de los libros, que son maravillosos. Creo que en qué fantasía van a hablar de ese maravilloso libro. El caso es que Martin, y esto lo sé yo, es público, el cuarto cuento de Dan Kieg está escrito, está en un cajón y no lo saca porque no quiere, porque querrá editar cosas. Entonces, puede ser que en 3 años le diga a alguien cercano, termínamelo de escribir tú o lo echo yo una mano, o HBO, vas a hacer una serie de un libro que no he publicado, pero no he publicado al público, realmente vosotros lo vais a tener. Yo creo que eso no lo haría. Pero respondiendo a tu pregunta, no. La serie El Caer de los Terrenos no va a publicar nada que no se haya leído previamente en el libro titulado homónimamente Caer de los Terrenos. Yo creo que los cuentos de Dan Kieg tienen la ventaja de que son cuentos que son autoconclusivos, como cuento, aunque esté dentro de una historia más grande. Entonces yo creo que eso facilita poder hacer una serie en la que puedes tener 3 temporadas, 4, 5, 6 o una, porque se considera un poco finalizado ese episodio. Entonces yo creo, y también creo que George R.R. Martin habrá aprendido muchísimo de esta experiencia. Tu pregunta, Cielo. Tengo unas dudas. Hola. Hasta donde puedo llegar. ¿Vas a sacar algún libro más o solo va a ser este? Elia no sé los efectos literarios de Elia. Por mi parte, a ver, esto es la obra de mi vida. O sea, esto es lo que llevo investigando, trabajando, escribiendo 4 o 5 artículos a la semana desde 2013. Pero has dicho que un lector vivía 100 vidas. Esos son muchos artículos. ¿Has dicho que vivías 100 vidas? Aquí hay algún ingeniero, esos son muchos artículos. Entonces, de la saga no voy a escribir otro libro. Solo escribiría otro libro sobre esta saga, que sería mucho más aburrido, que sería la vida de George Martin, ser el Carpenter de George. O bueno, Carpenter no es el biógrafo favorito de Tolkien ahora mismo. Hay biógrafos mejores. Pues Garth, Shipping es un biógrafo, pero bueno. A mí eso podría escribirlo, pero es que aquí está. O sea, aquí está. Aquí están las cosas. Podría sacar otro libro, y de hecho, en su día me propusieron escribirlo, y probablemente se publique en algún momento, un libro que es solamente de teorías de Canción de Hielo y Fuego, teorías de Juego de Tronos. Para gente muy, muy friki, venga, 200 páginas de lo que está publicado en Los Terrenos, quiénes son los padres de Jon Nieve, Tyrion es un Targaryen, la decadencia de la Guardia de la Noche, el poder de las profecías, pues
muchas teorías sobre la saga, si el supuesto Aegon realmente es falso o es el verdadero Aegon, un montón de teorías de la saga. Ese libro, yo ya conté, una editorial, de hecho fueron ellos en este caso los que hablaron conmigo de publicar un libro de ensayos sobre la saga, y eso les dije, pues mira, hasta que no publique este libro no voy a sacar otro proyecto. Y no, que ese libro realmente requeriría muy poco trabajo por mi parte, solamente recopilar lo que ya está escrito y hacer como un all-star de lo mejor que se ha publicado en Siete Reinos y sacarlo por escrito. Pero como Siete Reinos no va a haber nada, porque es decir, es mi vida y es la serie, los libros, es que es mi vida. Tus aventuras. Mis aventuras. Sí que es prioridad para ti, o me imagino que lo es, que se traduzca al inglés, ¿no? Sí. Bueno, está por aquí Eunice, la persona que me lo está traduciendo, mira. que está haciendo un trabajo increíble. Y lo digo aquí públicamente, ha hecho un trabajo de edición espectacular. O sea, se ha dado cuentas. O sea, me empezaba a mandar audios y me decía todo el rato, soy imbécil, soy retrasado, soy idiota. He hecho un trabajo increíble y no puedo más que de verdad agradecer a Eunice el trabajo que está haciendo de edición del libro. Porque Héroes de Papel ha hecho un libro precioso y maravilloso, pero tiene un alcance limitado. Si logro que se me publique en inglés, me va a leer mucha más gente. Entonces, pues sí, me gustaría traducirlo en inglés, estoy trabajando en ello. Pues no sé si se hará, pero mira, y aunque el libro no se haya publicado en inglés, como yo de este libro me llevo un 10%, evidentemente no lo he hecho por dinero, me gasté más en la fiesta anoche, bastante más que en lo que voy a ganar por el libro. Al menos tenerlo en inglés para si veo a un americano en una convención y le digo, pues mira, escribí este libro precioso sobre Juego de Tronos. Nunca me he publicado en inglés, pero te mando el Word. Si es que yo soy así de verdad, o sea que el PDF, yo soy así, entonces pues pero sí que sí que me gustaría, y de verdad yo creo que a la gente le puede interesar este libro. Seguramente no sea objetivo al decirlo, pero es lo que creo. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Y qué cereales desayunas? No desayuno, debería desayunar. ¿Ves? Mi madre, muy mal que esté aquí porque todo lo que le digo no le gusta. Pero no desayuno, debería desayunar. Me tomo un té en el trabajo, no siempre. Depende de si hace frío. Bueno, ahora ya sabéis que tiene un amigo que vive en Múnich y que desayuna té en el trabajo. Sí. Oye, Javi, la edición es preciosa, es muy bonita, pero ¿podrías contarnos un poquito del mapa que habéis sacado? Porque eso también es muy guay. Sí, yo no sé si... No hay libro de fantasía que se precie sin mapa, ¿no? Sí, o sea, sí. Todo buen libro de fantasía empieza por un mapa. No sé quién es la frase, pero es muy cierta. Bueno, evidentemente yo no sé pintar más de un monigote y tendría algún problema con alguna extremidad. Esto existe gracias a la persona que está ahí, que se llama Jesús Marugán, uno de los responsables. Podéis aplaudir, deberíais aplaudirle, de hecho. Bueno, Jesús Marugán forma parte de la Casa Marugán, que son los que han creado Akira Comics, y es amigo mío desde hace muchos años, tenemos muchas cosas en común, por desgracia para nosotros el Real Madrid ahora mismo. Y la cosa es que pues es amigo de hace muchos años y esto voy a contarlo porque es así. Hay gente a la que no le gusta, y puedo entenderlo, que las editoriales saquen una edición coleccionista que solamente puedas adquirirla a través de ellos. Y me parece muy lógico, porque dice, ¿para qué yo voy a vender un libro cuya versión superior no la puedo vender en mi tienda? Pues que quien lo quiera que se lo compre a estos tíos, ¿no? Que son los guays que tienen la versión superior. Y otra librería le ha dicho, pues yo tu libro no lo vendo. Tu libro no lo vendo porque quien quiera que se lo compre Héroes de Papel, y se compre además la edición super mega pija, super guay, con unos lomos chulísimos. La edición coleccionista es muy, muy bonita. Pero en vez de eso, Jesús, como es mi amigo y me aprecia un montón, dijo, pues venga, vamos a hacer un regalo especial a quien compre el libro en Akira. Y resulta que si yo tengo muchos contactos, pues Jesús tiene probablemente aún más. Joder, gracias. Nada. Es muy buena esta mujer presentando cosas. Y entonces habló con un tal Isaac Sánchez, a quien conocéis muchos como Loulogio, el de la batamanta, y célebre por múltiples vídeos en internet. Mítico. Que no le he traído aquí por ser un gran humorista, le he traído porque es un gran ilustrador, creador de novela gráfica, y como digo siempre, más allá de hacer cómics, Isaac Sánchez hizo el cartel de la Feria del Libro de Madrid hace 2 años. Es decir, es un tío muy prestigioso. Te vas a cansar, Elia. No, me das en penita. serio, de verdad. Me das penita. Bueno. Sigue. Bueno, el caso es que hablaron con Isaac. Isaac es catalán, las cosas gratis, pues igual unas risas, ¿no? Pero poco más. Entonces, pues le hizo le hizo un encargo a Isaac para que le hiciera un mapa dice, efectivamente un libro tiene que tener un mapa.
Mira, me estás cansando, me das cosas. Lo bajo, pero cuenta. Sí, los entonces, personajes sí, y lo todo. que quería contar es eso. Entonces, básicamente me dijo Jesús, vamos a encargarle a Isaac un mapa. La gracia es que tenga personajes de Poniente. Evidentemente, si son 7 reinos, hay que hacer 9 personajes, porque en Poniente no hay 7 reinos. Hay 8 más la capital, Desembarco del Rey, que sería como el México DF o el Washington Distrito Federal. Entonces, quise que el mapa representara un personaje por reino, pero además no solamente que ese personaje fuera representativo de ese reino, sino que fueran personajes muy diversos a la hora de pintarlos, porque Isaac es un ilustrador. Isaac no quiere pintar a 7 guerreros exactamente iguales. Entonces quería que hubiera hombres y mujeres de muy diferentes edades, de diferentes contextos, diferentes complexiones, y tengo aquí el mapa. Tenemos a Euron Greyjoy, que es igual el ser más atractivo que ha habido en Poniente. ¿Los elegiste tú o los eligió él? Los elegí yo. Vale. Entonces yo a Isaac le mandé, soy bastante profesional para algunas cosas, otras no, le mandé un correo bastante largo diciendo cada uno de los personajes que quería para cada reino, con la descripción canónica de la Wikia, con enlaces de la Wiki diciendo, dentro de las representaciones de Euron Greyjoy, me gusta la de esta artista y esta artista. Y Marc Simonetti es buenísimo para Daenerys. Y de Tyrion yo soy más de Magali Villeneuve. Y le iba pasando los enlaces de cada uno que más me gustaba de cada artista. Entonces, al final es un mapa bastante diverso, porque, repito, tengo a Euron, que es un tío súper mega atractivo tal, y tengo a Tyrion, que es canónicamente feo. Tiene la nariz cortada, un ojo de cada color. Peter Dinklage es un tío bastante guapete. El Tyrion de los libros es un ser feo. Tengo a una chica joven como es Arya y tengo a una mujer anciana como es Olenna Tyrell. Tengo a Oberyn Martell, que es un tipo de guerrero súper atractivo, fue Pedro Pascal, y tengo a Stannis, que está calvo. Un respeto a los calvos. Tengo un zombie. Isaac es buenísimo haciendo zombies y gente que parece que está muerta. Pues tengo un zombie como es Lady Corazón de Piedra. Entonces, pues al final el mapa es chulísimo. E incluso el día antes de terminar le dije, oye, ¿puedes poner un Kraken aquí en Antigua? En plan, porque va a haber un apocalipsis espeluznante en Antigua. Y puse un Kraken ahí en Antigua. Entonces, pues ya digo, es una cosa maravillosa. Y repito, yo no he puesto un céntimo. No fue idea mía. Y todo el mérito es ese tipo que está ahí con un peto, que se llama Jesús. Gracias, Jesús. No sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, ¿tenéis alguna? ¿Tenéis alguna? Vale. Entonces, si te parece, vamos a dar paso a las firmas y vamos a cerrar esta sesión. Y a comer. Y a comer. No os olvidéis de la tarta de zanahoria que ha traído Javier. Pero antes de cerrar, voy a felicitarte otra vez por el trabajo de tu vida, que ya está recogido en este libro de tapa dura preciosísimo, una edición muy, muy bonita. Todos los que te conocemos y sabemos tu dedicación y tu pasión por la canción de Hielo y Fuego, estamos muy contentos por ti y muy orgullosos. Me imagino que tú también. Así que muchas gracias por hacernos este regalo a la comunidad de Poniente y bueno, pues que vaya todo fenomenal. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ti por estar conmigo y gracias a todos vosotros. Sois un montón. De haceros una foto, porque esto no lo voy a olvidar yo nunca, Oye, muchísimas gracias y repito, para amenizar la espera por las firmas, hay carrot cake. Soy muy pesado, pero soy de la Sociedad Española del Esmial de Bolsón Cerrado. Soy hobbit, me gustan los dulces, o sea que...